Buenas noches. Buenas noches. Listo. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Es un tema bastante. Voy a decir que no se toca mucho, por lo que no hay pacientes con tales diagnósticos, ¿no? Y no todos los establecimientos de salud, pues, eh, tienden a aceptar o tener pacientes, ¿no? de ese tipo. Solo me parece que aquí en Trujillo, por ejemplo, lo recibe Belén o regional, ¿no? y, y pues previa cita médica, ¿no? Pero en nuestro caso, no sé si ustedes sí, pero en el hospital donde yo estoy, pues no llegan pacientes con este tipo de diagnóstico, ¿no? Para vacunación. Sin embargo, es un tema bastante interesante donde se tiene que aprender, pues, la base teórica, lo que es fisiología para poder entender ciertas cosas, ¿no? Y poder aplicar la normativa técnica que está, ¿no? Vigente, de inmunizaciones en casos especiales. Listo. Entonces, a ver, bueno, solamente hay 3 participantes por el momento, pero ya vamos a dar inicio, ¿ya? Mi nombre es Noemí Estefanizón Ruiz. El día de hoy vamos a hablar de inmunizaciones en pacientes inmunodeprimidos, diálisis y comorbilidades. ¿Okay? Bueno, ¿entienden algo que significa inmunocompetencia? ¿Han escuchado esa palabra de los 3 participantes que están? A ver, Sharon, a ver si Sharon nos da una idea de qué es inmunocompetencia. Sharon nos dice pacientes con sus defensas. Ah, ya. Muy bien, ya tienes la idea de... Ujú. Muy bien, Sharon. Aquí. La alteración de la inmunocompetencia puede deberse a inmunodeficiencias primarias o secundarias, ya sea una enfermedad subyacente, ¿no? O porque esté recibiendo un tratamiento inmunosupresor. Estas personas tienen un riesgo más elevado de sufrir infecciones graves. Algunas de ellas son prevenibles mediante la vacunación. La aplicación de inmunoprofilaxis activa o pasiva o quimioprofilaxis, así como un buen cumplimiento del calendario de vacunación sistemática y de las vacunas indicadas según la patología de base, es fundamental en estas personas. ¿Ustedes creen por qué será importante vacunar en ellos? Eh, a ver, Sharon, ¿o quién más está? Milagros. A ver, ¿por qué creen que sería importante la vacunación en pacientes con sus defensas bajas? Me escriben al chat si es que desean participar. A ver. ¿Mm? Justamente lo acabo de decir, ¿no? Estas personas tienen más riesgo de desarrollar infecciones y son pues infecciones generalmente que se pueden prevenir con vacunas. Entonces es importante conocer, ¿no? Conocer qué es lo que tiene el paciente, ¿no? Y si es mejor la viabilidad, ¿no? De la vacunación para tal paciente, ¿no? Entonces es muy importante.
¿Ya? En pacientes que deben iniciar tratamiento inmunosupresor siempre que sea posible, se debe administrar las vacunas indicadas antes de iniciar la terapia. Por ejemplo, si hablamos de vacunas atenuadas, deben administrarse al menos un mes antes del inicio del tratamiento. ¿Ya? Una vez establecida la inmunosupresión, las vacunas atenuadas están en general contraindicadas. Ya no se recomienda su administración hasta haber pasado al menos 3 meses desde el cese del tratamiento inmunosupresor, ya sea un mes, por ejemplo, con corticoides o mayor, al menos 6 meses después de la terapia con anticuerpos anticélulas B. En este sentido, ¿de quiénes creen que estamos hablando? ¿No? Porque hay el tratamiento inmunosupresor, eh, en realidad, ¿quiénes están en este grupo? ¿Qué enfermedades, qué pacientes, con qué tipo de enfermedades creen ustedes que estamos hablando? A ver, necesito que participen, ¿sí? Pacientes con cáncer. Ya, pacientes con cáncer, ¿qué más? ¿Ustedes han llegado a atender tal vez a un paciente con inmunosuprimido y les ha tocado vacunar? ¿Han tenido esa oportunidad de realizarlo en sus puestos? No, licenciada. No les ha tocado ninguna vez, ni en su Cerú, no han visto, ni en su internado, para nada. Cuando pasaba eso, pedían la prescripción del médico. Exacto. Todo es con prescripción médica en estos casos de los pacientes. Así como se habló hace unas semanas de la vacunación en pacientes con VIH, ¿no? O con madres infectadas con VIH, ¿no? Es lo mismo prácticamente. Tienen que llegar con su receta para poder administrar las vacunas. Ningún tipo de vacuna puede ser administrada si no está bajo prescripción médica. Son pacientitas pues que sus defensas están totalmente bajas, ¿no? Entonces, si ya va a comenzar, como acá nos refiere la bibliografía, si ya va a iniciar el tratamiento inmunosupresor, pues antes de que inicie, por lo menos se dice un mes antes, ¿no? Ojo que esta bibliografía, pues, bueno, es del 2017, ¿ya? Sin embargo, pues, estamos al final de toda la exposición, se va a dar el cuadro general según la norma técnica, ¿no? Y también depende de cada paciente, no a todos va a irse a la misma, eh, se puede decir, no se va a ir a todos por igual, ¿no? Se tiene que ver en qué grado está, cuál es la enfermedad que tiene, ¿no? Si es que es primaria, secundaria, ¿no? Entonces, se tienen que ver muchos factores ahí también de riesgo, ¿no? Que se tome en cuenta para poder ser administrada la vacuna. Así sea la más sencilla, por ejemplo, la influenza, ¿no? Así sea esa vacunita, hay que saber si es necesario, si es que la dosis es la misma, ¿no? Entonces, para estos tipos de casos, pues hay que leer. Entonces, estábamos hablando acerca de las vacunas atenuadas, ¿no? Que deben administrarse un mes antes, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Y si es que ya inició su tratamiento, pues tiene que, en general, las atenuadas están contraindicadas en estos pacientes, ¿ya? Y si ya terminó su administración total, pues espera 3 meses para poder colocarle, ¿ya? Las vacunas inactivas sí son seguras para las personas que tienen este tipo de enfermedad, ¿ya? Con determinados fármacos,
Es necesario un intervalo de tiempo tras su administración para conseguir una efectividad adecuada a las vacunas. Quiere decir que no solamente, bueno, podemos realizar la vacunación, ¿no? Pero a veces hay que ver la efectividad de la misma, ¿ya? Porque si, por ejemplo, ahí no te dicen que tiene que pasar un intervalo de tiempo, ¿no? Porque tal vez no va a ser la misma efectividad, no se va a lograr lo mismo, ¿no? Si es que en caso fuera antes del tiempo. Y eso lo determina precisamente medicina, ¿no? De acuerdo a cómo va el paciente. En personas con inmunodeficiencia que presenten una posible exposición al virus de la rabia, no en caso de rabia, por ejemplo, se recomienda tener un cuidado especial en el lavado de la herida, en la administración, una pauta completa de vacunación con 5 dosis, ¿ya? Que por lo general, pues coincide, ¿no? Con lo que actualmente se está llevando, así como de inmunoglobulina antirrábica en todos los casos. Esa sí es la diferencia con los demás, ¿no? Porque no nos piden eso ante una antirrábica, sin embargo, en pacientes inmunodeprimidos sí. Ya, incluso aunque haya sido vacunado previamente. Igual, lo adicional sería la inmunoglobulina antirrábica en todos los casos. ¿No? Entonces ya vamos sabiendo acerca de las vacunas, acerca de las vacunas atenuadas, las inactivadas, ¿no? Y en casos como de la vacunación de la rabia. Ahora, si hablamos de inmunosupresión, ¿qué tipos de inmunosupresión conocen? ¿Saben? Tal vez recuerdan un poco. ¿O qué entienden por inmunosupresión primero? Mm, es la capacidad del sistema, ¿no? Inmunológico que no puede combatir las infecciones ni enfermedades. Ya. ¿Y qué más o menos, cuáles enfermedades incluyen que son las inmunosupresiones? ¿Cómo qué enfermedades? ¿Algunas enfermedades que se conozcan por inmunosupresión? El VIH, dice. Ujú, muy bien. La tuberculosis también, ¿cierto? La hepatitis. La inmunosupresión viene a ser un estado en el que el sistema inmunológico se debilita o se suprime, como su misma palabra lo menciona, ¿no? Y hace que el cuerpo sea más susceptible ante las infecciones y enfermedades que se les presenten, ¿no? Entonces, si nos mencionan los tipos de inmunosupresión en general, pues hay primaria, secundaria y iatrogénica, ¿no? Entonces acá vamos a ver también por grados. Hay inmunosupresión de alto nivel, ¿no? Por ejemplo, acá se encuentra la inmunodeficiencia primaria combinada de linfocitos B y T, los que reciben quimioterapias oncológicas, la recepción de agentes quimioterapia por ciertos fármacos o combinaciones de los mismos, infección por VIH, que muy bien lo dijo, siempre y cuando los recuentos de linfocitos estén en menos de 200 células por milímetro cúbico. En personas mayores o igual a 14 años, con un porcentaje de linfocitos TSD4 menor a 15% en personas de 1 a 13 años. ¿Ya? También se encuentran acá los que reciben terapia diaria de corticoides a una dosis de 20 miligramos, ¿ya? Como puede ser la prednisona o equivalente. Exactamente si es que el tratamiento dura más de 14 días.
¿ya? Ellos ya le están considerando como una inmunosupresión de alto nivel. Terapia con determinados inmunomoduladores biológicos, como los antagonistas del factor de necrosis tumoral alfa. Ahí lo menciona ciertos ejemplos, ¿no? Anticuerpos monoclonales, antilinfocitos B o anticuerpos monoclonales antilinfocitos T. Durante los 2 primeros meses posteriores al trasplante de algún órgano sólido, también se considera un paciente inmunosuprimido, alguien que ha recibido un trasplante. Dentro de los 2 primeros meses posteriores a un trasplante de progenitores hematopoyéticos, ¿no? En general, cuando hacen el trasplante del hígado, ¿no? Frecuentemente las personas receptores también pueden tener alto grado de inmunosupresión durante un periodo mucho más prolongado. Quien lo recibe, pues es el periodo más prolongado, dependiendo del tipo de trasplante, el tipo de donante y el origen de las células madre y las complicaciones posteriores al trasplante, como una enfermedad de injerto contra el huésped y su tratamiento. Entonces, todas estas diversas enfermedades o condiciones, ¿no?, hacen que el paciente esté en alto nivel de inmunosupresión, ¿ya? Ahora, ¿cuándo llamamos que es bajo nivel? Pues cuando la infección con VIH, por ejemplo, sin síntomas o el recuento de linfocitos está mayor a 200 y en personas mayor a 14 años, y un porcentaje de linfocitos de TCD4 mayor a 15 personas de 1 a 13 años. Pero la diferencia es que acá es con síntomas, ya tienen infección con VIH, y acá es sin síntomas. La recepción, también una recepción durante más o igual de 14 días, de una dosis diaria inferior de corticoides sistémicos que la que ocasiona inmunosupresión de alto nivel. La dosis, porque aquí la dosis nos indica, ¿no?, si es mayor de 20 miligramos o mayor o igual a 2 miligramos por kilo por día en pacientes menores de 10 kilogramos de peso, ¿no?, se considera de alto nivel. Entonces acá, si es que la dosis es menor, se considera inmunosupresión de bajo nivel. También está la recepción de metotrexato a dosis de 0. Menos de 0.4 miligramos por kilo a la semana. ¿Ya? Entonces, bueno, esta es una fuente de adaptación del 2013. ¿Qué recomendaciones generales de vacunación en las IDP, excluyendo las plenidéficit del sistema complemento? ¿Qué recomendaciones daríamos en general con respecto a la vacunación? ¿Qué le dirían como consejería a sus pacientes que llegan con este tipo de, suponiendo, ¿no?, como solamente es una suposición, ¿no?, porque sabemos que no, tal vez no lo manejamos nosotros, a menos de que caiga alguien que sí esté trabajando en Regional de Belén, pues ellos sí disponen de realizar ese tipo de vacunación, pero en realidad todos podríamos hacerlo, ¿no? Pero por lo pronto van al mismo establecimiento y ahí mismo es vacunado, ¿no?, con indicación. Es por ello que tal vez no lo vemos a ese tipo de pacientes. ¿Qué consejería le darían si se presenta el caso? ¿Recomendaciones? ¿Alguna consejería? Como enfermeras, ¿qué haríamos por estos pacientes? A ver, Daniela, Mónica.
Nada. Chicos, hay que ponernos en la suposición, nada más. ¿Qué haríamos? Analicemos. Poniendo que es un caso hipotético, ¿no? Que sea un paciente con VIH y obviamente tú no quieres que el paciente se sienta aludido, ¿no? Con su condición. Eh, ¿Cuáles serían tus intervenciones de enfermería ahí? Para educar, para generar que sí se pueda vacunar. ¿Cómo harían ustedes eso? Bueno, parece que están calladitos este grupo. Bueno, en general, las consejerías en vacunación o las recomendaciones que nosotros pudiéramos dar a este tipo de pacientes se basa en la evaluación del estado inmunológico primero. Tenemos que ver cómo está, ¿no? También en favorecer en realidad la confianza con el paciente, ¿no? Porque si, pues su condición a veces los vuelve un poco más sensibles, ¿no? Ante la situación, entonces tenemos que fortalecer ese sentido. También revisar, bueno, en ese caso, si estuviéramos en Belén, tuviéramos la opción de revisar la historia clínica, ¿no? Para identificar la condición que puede afectar a la vacunación. La consulta con el médico si es que está el médico presente o como les dije con la orden, su receta médica, ¿ya? Entonces sí hay que tener en cuenta eso antes de vacunar. Como enfermeras tenemos que saber cómo llegar y cómo intervenir a ese grupo, ¿ya? Luego, después de ello también, porque así como, bueno, tal vez nosotros vacunamos en el día a día a los niños, a los adultos gestantes, luego se retira y no sabemos qué pueda pasar después, ¿no? Generalmente hay reacciones adversas como todo tipo de vacuna, pero ya no vemos más al paciente hasta el siguiente mes, ¿no? A su control, si es que es una gestante igual, la ves el siguiente mes, ¿no? Pero en este caso de este tipo de pacientes, pues sí se tiene que hacer un seguimiento de la respuesta a la vacuna, ¿ya? Tenemos que ver el monitoreo de los efectos secundarios. ¿Ustedes creen que los efectos secundarios de un paciente que está bien, su sistema inmunológico va a ser el mismo que un paciente que está bajo sus defensas? No, ¿cierto? Entonces, pues hay que ver el monitoreo de sus efectos secundarios y el ajuste de la dosis o la frecuencia de la vacuna también va a variar en ese tipo de pacientes. Entonces, cositas, pues tenemos que saber para dar la consejería. ¿Ya? A ver, a ver. Sharon, ¿me puedes ayudar leyendo, por favor, el primer cuadro acerca de las- el cuadro cremita, por favor? Sí, licenciado. Ya. Vacunas de microorganismos vivos. Las vacunas de bacterias y virus vivos atenuados están contraindicadas en IDP graves, tanto humorales como combinadas.
Las de bacterias vivas están contraindicadas en los déficits fagocíticos y en otras deficiencias de la inmunidad innata. En algunas formas menos graves de IDP, humorales o combinadas parciales, pueden administrarse vacunas como la triple vírica, TB y varicela, siempre teniendo en cuenta que estas personas pueden estar en tratamiento de inmunoglobulinas, TIG, y su efectividad puede ser menor. Gracias, Sharon. Ahora, de lo que leíste, ¿qué podrías resumirlo tú? ¿Cómo lo entiendes? Ya que, que ese tipo de vacunas no se deben administrar en estas personas que tienen estas enfermedades. Ujú. Lo que pueden, bueno, y también indica, ¿no? Lo que pueden administrarse es la vacuna de la varicela, la triple vírica. La triple vírica, ¿en qué consiste, licenciada, la triple vírica? Sí, anteriormente se llamaba así, como esta es bibliografía que, bueno, que he investigado, porque en realidad no hay mucha información de ello, actual, Ajá. más que la norma técnica que solo te da el esquema, pero en realidad no hay esta información. Pues los autores acá lo mencionan como triple vírica a la SPR. Ah, ya, ya, ya. Sí, es lo mismo. Y es lo que es sarampión, rubiola y papera y Ajá, varicela. Esa sí se puede claro. administrar, entonces. Ajá, esas sí se pueden administrar. Ay, listo, gracias. Ujú, muy bien, listo. El siguiente cuadro, a ver, Jorge, ¿estará Jorge? ¿No está Jorge? A ver, entonces, Miriam, para que pueda leer el siguiente cuadro, por favor. Chicos, bueno, parece que solamente estoy con Sharon. Solamente estamos las dos, Sharon, al parecer, porque el Ay, ya, compañero listo. no está. ¿Lo leo? Sí, Sharon, está Ya bien. está bien. Listo. Cuando se administra inmunoglobulinas o productos sanguíneos que las contengan en los 14 días siguientes a la administración de triple vírica, debe administrarse de nuevo la vacuna transcurrido el tiempo recomendado que variará según el producto administrado. Si se administra TIG o productos sanguíneos en primer lugar, entonces, es necesario esperar entre 3 y 11 meses según la dosis administrada para administrar vacunas vivas. La aparición de reacciones adversas tras la administración de vacuna atenuada puede ser el primer indicio de la IDP. Ujú. Entonces, cuando administramos las inmunoglobulinas, ya en los 14 días siguientes nos dice, por ejemplo, a la SPR, ¿no? Debe administrarse de nuevo la vacuna, porque prácticamente pues es como si la vacuna no estuviera, si la administran antes de esos 14 días, pues la efectividad no va a ser la misma. Por eso es que mencionan lo de los 14 días. ¿Ya? Entonces es necesario también esperar, dice, si se administran las TIG o productos sanguíneos 3 y 11 meses según la dosis administrada para administrar vacunas vivas. En general, pues como lo habíamos dicho anteriormente, las vacunas vivas pues es más complicado, ¿no? Hay que tener bastante cuidado al aplicar este tipo de vacunas.
salvo la SPR y la varicela, pero con cierta eh, insignificancia en el número de días para la administración. Que sea realmente efectiva la vacuna, ¿no? Y no solamente vacunarlo y después nuevamente va a tener que pasar ese tiempo para poder nuevamente vacunar. Entonces, para no hacer eso, que sea en los 14 días siguientes. Ok, licenciada, gracias. Ahora hablamos de las vacunas inactivadas. Las vacunas inactivadas tienen los mismos riesgos para una persona con IDP que para las personas inmunocompetentes y pueden administrarse las IDPs cuando existe un beneficio posible, aunque en muchos casos la respuesta humoral sea deficiente o en los casos más graves incluso nula. Ya, entonces va a tener los mismos riesgos, se puede administrar. Entonces las vacunas incluidas en el calendario infantil puede servir para evaluar la capacidad de respuesta humoral de las personas y la indicación de una vez iniciada, no se evaluará la respuesta inmune a las vacunas por la dificultad de diferenciar los anticuerpos propios de los exógenos, ¿ya? Entonces, acá sacamos de conclusión, pues, que van a tener los mismos riesgos, ¿ya? Y se puede administrar siempre y cuando haya mejor beneficio, ¿no? Porque hay algunos casos, como dice, por eso tenemos que saber la inmunoglobulina G, si es que está en casos más graves, menos a 150 miligramos por decilitro, puede ser nula. Entonces, en vano sería estar vacunando si no va a funcionar, ¿no? En eso más que todo hay que tener en cuenta. La vacunación de personas que conviven con otras inmunodeprimidas. Las personas inmunocompetentes que conviven con otras que padecen inmunodepresión pueden recibir vacunas inactivadas con total seguridad, ¿ya? Recomendando siempre la vacunación anual frente a la gripe, que es la influenza, con una dosis de vacuna inactivada, que es la influenza, ¿no? Recibirán también las vacunas atenuadas de vírica, o sea, la SPR y la varicela en caso de ser susceptibles. ¿Ya? Entonces, para ellos, o sea, las personas que conviven alrededor de esta personas, no hay problema, reciben, ¿ya? Reciben con total seguridad las vacunas. Si aparece exantema tras la vacunación de varicela, se debe evitar el contacto con las personas enfermas para evitar la transmisión del virus. Ojo, obviamente que si es que yo estoy con varicela y tengo en casa un paciente inmunosuprimido, sí puedo transmitir el virus, ¿ya? Y más aún si es que hay lesiones, si están con costra o exantema, ¿ya? Entonces hay que tratar de evitar eso hasta que haya desaparecido por completo. Ah, y licenciada, pero la varicela ahorita solo está para los pequeños o también para los adultos según la norma. No, solamente son para los pequeños, nada más. Ay, ay, ay. Sí, pero eso no quita de que algunos que no se han vacunado posiblemente de niño, pues puede aparecerle de grande si hay casos que se presentan. Entonces, imagínate, por ejemplo, yo soy mamá Ujú. y no me vacuné, ¿no? Entonces tal vez tengo varicela, puedo contraer la enfermedad y tengo mi niño, pues que es inmunodeprimido, pues yo le puedo transmitir el virus aún más todavía a él, imagínense, ¿no? Entonces a eso se refiere el texto en esta ocasión. Ay, ay, ay. Entonces que el pequeño sí se puede vacunar. Ah, Sí, ya. Igual creo que en particular se puede vacunar para adultos con varicela, si no me equivoco, sí, pero ya de sí, manera en privada, particular, ¿no? sí es cierto. En particular todas las vacunas dejan de ser para niños y pasan a ser de adultos, Sí, pues. cierto. Oye, Sí. Alice, gracias. Ujú. Si un inmunocomprometido ha tenido contacto con una persona vacunada que desarrolle exantema postvacunal, o sea, está haciendo reacción, porque el riesgo de infección es muy bajo, ¿no? No obstante, si desarrolla síntomas de varicela, puede ser tratado con aciclovir. Bueno, sí puede ser tratado, ¿no? Si es que hubiera algún tipo de reacciones postvacunal.
Ahora, en caso de las gestantes, cuando hay un antecedente de un niño previamente afectado por IDP, ¿no? Deben tomarse medidas de protección antes de un nuevo nacimiento. Ya, entonces la mamita, eso es importante, ¿no? La mamá ya tiene un niño inmunodeprimido. Imagínense, ella quiere ser mamá nuevamente, ya pasó cierta cantidad de años, ¿no? Entonces, señora, sí, pero usted tiene el antecedente de, entonces vamos a ver cómo va a ser ahora el calendario de vacunas, porque es importante para que su niño, pues, el segundo hijo, qué sé yo, o sea, esté protegido, ¿no? ¿Por qué creen que ahora pues en la vacunación está agregado? Porque la DPTA no tiene mucho tiempo que digamos de ser en el calendario, ¿no? Entonces, ahora sí o sí tiene que ser vacunado. Que se vacuna, ¿no? La DPTA a partir de las 20 semanas de gestación, ¿ya? Se prioriza, porque es la única vacuna celular que va al bebé. Entonces, por tal motivo y teniendo el antecedente que ha habido, ¿no? De que haya tenido un niño inmunosuprimido, pues con mayor razón, la gestante tiene que pasar y tiene que tener su esquema de vacunación, ¿ya? Acá menciona este apartado que debe ser la influenza y la DPTA. ¿Ya? No se recomienda la vacunación frente a rotavirus en los lactantes en España, pero eso es en España, ¿no? En Perú, bueno, no hay referencia, pero eso es lo que se menciona en España. En caso de vacunación de los lactantes que conviven con personas inmunodeprimidas, se debe extremar las medidas higiénicas durante 7-10 días y hasta 4 semanas si es contacto de una persona inmunodeprimida. Eso es para todos, ¿no? Independientemente de donde vivan, en la higiene de manos es muy importante, ¿no? Ya sabemos que pues hay enfermedades que se pueden transmitir vía oral, fecal oral también. Entonces, pues por eso tal vez en España no recomienda la vacuna de la rotavirus, porque como es bebible, pues, ¿no? Entonces, por tal motivo no le están considerando. Tras el manejo de los pañales de lactante, justo lo que les decía, ¿no? Que sea vacunado se realizará con estricto lavado de manos. Hay deficiencias de células T y combinadas. Este es un síndrome de George, así se llama, ¿no? Donde el paladar, como pueden observar, pues aquí es lo normal y acá está hacia arriba, como un paladar hendido, ¿no? Pero viene desde hacia atrás. Ese tipo es un trastorno, se considera síndrome de George, así se llama. Entonces, está incluido dentro de este tipo de trastornos. Engloba múltiples trastornos en los que se producen alteraciones en el desarrollo, como lo ven, y función de los linfocitos T, debido a una deficiencia en señalización por parte de los linfocitos TCD4, además de estar comprometida la inmunidad celular dependiente de los linfocitos T. También se altera la función de las células B. En los casos graves, en los que el defecto es completo, están contraindicadas todas las vacunas de microorganismos vivos, ya en los casos graves. La fiebre amarilla, la rotavirus, ¿no? La triple viral, que es la SPR, la varicela, herpes zóster, la BCG, ¿ya? Entonces no se recomiendan las vacunas inactivadas porque aunque no producen daño, tampoco ofrecen beneficio. Entonces ven beneficio, ¿no? Si no hay beneficio, pues está de más vacunar. Eso siempre y cuando sea en casos graves. Ahora, en los casos menos graves, en los que los defectos son parciales, las vacunas vivas atenuadas están en general contraindicadas. También la SPR y la varicela están recomendadas únicamente en el síndrome de George, que es el que les enseñé hace rato, por un número de linfocitos TCD4 mayor o igual a 500 células por mililitro, o si su TCD8 está mayor a 200 células por mililitro, y respuesta humoral normal a mitógenos porque el beneficio esperado supera el riesgo. Pero no se recomienda la vacuna frente a la sarampión, rubiola, hiperotinitis y varicela, ya que no se han estudiado en personas que padecen inmunodepresión. El resto de vacunas están contraindicadas. Por eso es que
Acordémonos siempre que la SPR y la varicela, pues, se puede vacunar en la mayoría. Hasta ahorita que vamos viendo, pues, sí se puede vacunar, ¿ya? Aquí tenemos un cuadro general de todas las vacunitas. Según el tipo de inmunosupresión. Y para este lado tenemos las vacunas. Si son inmunosupresión por humorales graves, y acá son nombres pues bastante complicados, no son síndromes que tal vez no se ven muy a menudo porque intervienen en lo que es el sistema inmune, por eso tal vez es un poco complicado, pero puede haber casos, ¿no? Entonces, en estos casitos, por ejemplo, para la DPTA, nos dice que sí, igual a HIP, que es un tipo de influenza, la hepatitis, la VPH, la gripe, para todos sí, menos varicela, ¿no? Entonces, este cuadro nos permite identificar a cuál vacuna puede darse, ¿no? Por ejemplo, acá en la inmunodeficiencia combinada grave, la DPTA no, la VPH no, ¿cuál más no? En la hepatitis B, ¿ya? Y la varicela, nuevamente varicela. Si se dan cuenta, la mayor parte lo tiene varicela en ese tipo de síndromes, ¿ya? Y así hay un montón de tipos de inmunodeprimidos, de pacientes inmunodeprimidos que se encapsulan, ¿no? Pero como les dije, van de acuerdo al sistema inmunológico. Por acá está el síndrome de George también. Ya, entonces, ya. Para acá estaba la leyenda. Lo que se puede administrar es el número 1, la dosis no recomendada. Son seguras pero poco efectivas. Los que tienen el 2. Por ejemplo, aquí. O sea, sí se pueden vacunar, pero poco efectividad. Entonces, por eso, en general es no. ¿Ya? El 3 nos dice que sí se puede administrar, aunque la respuesta de esta vacuna podría ser escasa. Igual, también es algo dudoso, ¿no? Y la 4 sí, generalmente contraindicadas. Ahora también acá hay otro cuadrito donde nos menciona los intervalos recomendados entre vacunación y tratamiento con inmunosupresores. Sharon, ¿me puedes ayudar por favor acá? El cuadro comparativo. Sí, licenciada. A ver, Sharon. Ya. Tipo de inmunosupresores, corticoides a dosis inmunosupresoras y otros inmunosupresores. Tipo de vacuna, atenuada, inactivada. En corticoide a dosis de inmunosupresores, momentos de vacunación respecto al tratamiento antes del inicio del tratamiento, en atenuadas 4 semanas, durante el tratamiento, en atenuadas contraindicadas y finalizado el tratamiento en atenuadas 4 semanas, 3 meses en caso de bolo. En tipo de vacuna inactivada, antes de inicio del tratamiento, 2 semanas. Durante el tratamiento no existe contraindicación y finalizando el tratamiento ningún intervalo. Con respecto al tipo de inmunosupresores en otros inmunosupresores, el tipo de vacuna atenuada antes del tratamiento, antes del inicio del tratamiento, es en atenuada 4 semanas, durante el tratamiento están contraindicadas y finalizando el tratamiento es 3 meses como mínimo. En inactivadas, antes de inicio de tratamiento, 2 semanas, durante el tratamiento no existe contraindicación y finalizando el tratamiento ningún intervalo. Bien, entonces en ese cuadro se puede identificar los intervalos, ¿no? Los intervalos que debe haber entre la vacunación y el tratamiento con corticoides.
o otros inmunosupresores también, ¿no? Entonces, mayormente antes del inicio del tratamiento, un mes, pues se puede vacunar, un mes de preferencia, en las atenuadas y 2 semanas en las inactivas. Durante el tratamiento, si se dan cuenta, eh, bueno, está parejo, ¿no? Contraindicadas en atenuadas, sí o sí. Entonces, hasta ahora todo nos conlleva que las atenuadas no se deben tampoco administrar cuando se está usando corticoide, ¿ya? Y en general, ¿no? En general, no solamente en pacientitos así, porque, eh, bueno, no nos dice la normativa en sí, pero es importante, bueno, la lectura, ¿no? Y en la lectura siempre vemos en investigaciones pues, que nos indica si el niño también está recibiendo corticoide, no está enfermito, está gran nebulizado, pues a veces por los indicadores, ¿no? Igual lo vacunamos porque no tiene fiebre, pero está recibiendo corticoides. Entonces, pues sí hay un riesgo-beneficio, ¿no? En realidad, pues no se está abordando en su totalidad su efectividad de la vacuna, ¿no? Eso es lo que mencionan ciertos autores con respecto a ello. Entonces acá corroboramos con los inmunosupresores, que también ese es otro autor que nos menciona, ¿no? Que durante el tratamiento con el corticoides, pues una vacuna atenuada está contraindicada en realidad, ¿ya? Las inactivas sí, pero las atenuadas hay que tener cuidado, ¿ya? Porque está contraindicada. Ahora, finalizando el tratamiento, así también hay que tener un intervalo para poder administrar la vacuna, ya salvo las inactivas. Como siempre, hasta en las pacientes con VIH o con madres con VIH, también dijimos, ¿no? La semana pasada creo que fue, eh, que con respecto a las vacunas vivas o atenuadas, pues no se vacuna, ¿no? Salvo prescripción médica, pero realmente sí, si uno está consciente y sabe lo que ha estudiado y según su norma, pues las vacunas atenuadas no se suele dar en ninguno de los casos con inmunosupresión. Ahora acá también hay intervalos, espérenme, intervalos para administrar vacunas atenuadas en personas con terapia de corticoides o fármacos inmunomoduladores. El tratamiento, por ejemplo, ¿no? Con prednisona, ¿ya? Desde la interrupción del tratamiento a la vacunación son 4 semanas. Y desde la vacunación al reinicio del tratamiento también igual. Es que ese embolo, pues si lo pasan directo, 3 meses de la interrupción y desde la vacunación al reinicio del tratamiento, 4 semanas. Y acá también menciona, bueno, varios tipos de tratamientos que son fármacos inmunomoduladores, ¿ya? Igual de la interrupción también menciona 3 meses, 4 semanas, 3 meses, 2 años, imagínense. Y desde la vacunación al reinicio del tratamiento, pues generalmente en toda la columna nos menciona que son 4 semanas. Esto solamente es para que tengan un poco de conocimiento, ¿no? Ahora, ¿crees que habrá alguna vacuna diferente que se administra en el paciente que recibe hemodiálisis? O tal vez será el mismo esquema. ¿Cómo creen ustedes que podría ser? ¿Habrá alguna diferencia? Sharon, tal vez tú. Eh, ¿Quieres que hable de alguna vacuna diferente que se administre al paciente? ¿Una vacuna diferente? No, Lee, creo que igual se respetaría el esquema, solo que viendo viendo los tiempos que se hace su hemodiálisis el paciente, ¿no? Ahora, antes de comenzar
¿no? Hay que tener en cuenta la diferencia, ¿no? De un riñón sano a un riñón, pues, que tiene una enfermedad, ¿no? Está, y que conlleva a la diálisis. Entonces, una enfermedad renal tiene 5 estadios, ¿no? Es para recordar nada más. Aquí, por ejemplo, acá lo que en sí falla, se sabe que es la filtración glomerular, ¿no? Que es una medición del nivel de la función renal. Por ejemplo, ¿no? Que son 5 estadios, la descripción de daño renal se ve reflejado o tiene relación con el índice de filtración glomerular. Si es que es 90 superior, hay un daño renal y se ve reflejado en la proteína en la orina. ¿Ya? El daño renal con disminución leve, que viene a ser filtración glomerular de 60 a 89, disminución moderada de 30 a 59 y grave de 15 a 29. Y ya cuando ingresa a insuficiencia renal, pues es menos de 15 su filtración glomerular. Acá está un pacientito recibiendo justamente su hemodiálisis. Para las personas que se someten a diálisis se recomiendan las vacunas generalmente con la gripe, que viene a ser la influenza, la hepatitis B, la neumococo. Es posible que necesite una inyección para crear una buena protección. Entonces en los pacientitos con diálisis hay que tener vacunar porque son susceptibles, no están recibiendo procedimientos. Entonces, justamente en esas enfermedades que acabo de mencionar hay que poner mucho más énfasis. Ahora esto justamente es lo que quería mostrar. Esto es la normativa, la norma actual del esquema de vacunación en casos especiales. Bueno, ahí le menciona el prematuro, el bajo peso al nacer, porque también está dentro de los casos especiales. El contacto de TBC pulmonar, que no es el tema, pero también ahí se encuentra dentro de, ¿no? Para mencionarlo, que en la edad de unos 5 años, 0 días, la vacuna BCG todavía se puede dar hasta los 5 años, ya si es que hubiera por contacto de TBC. Y la vía de administración es vía intradérmica de 0.cc. Ahora, acá justamente está mencionando a los pacientes con hemodiálisis y enfermedad crónica. La edad, bueno, de acuerdo a la edad, la vacuna, la hepatitis C, por ejemplo, deben recibir dosis doble. Esa es la única vacuna que lo menciona la normativa, ¿ya? La hepatitis C. Deben recibir dosis doble de antígeno vacunal según edad, ¿ya? Por ejemplo, nos menciona ahí de menor de 1 año es 10 microgramos, de 1 a 20 es 20 y a partir de 20 es 40. Entonces, eh, se va aumentando, se aumenta la dosis. En los esquemas acelerados de 0 y 7 y 21 días, de 0 a 10 y 21 días, de 0, 1, 2 y 12 meses. Si el título de anticuerpos es menor a 10, luego de completar el primer esquema de vacunación, se administrará una nueva serie de 3 dosis, con el doble de antígeno vacunal en cada dosis, ¿ya? Si después de este segundo esquema no se obtiene respuesta adecuada, se considerará como respondedor. En los pacientes en diálisis y trasplantados renales, se deben medir los niveles de anticuerpos anualmente y darse dosis de refuerzo si los niveles caen debajo del nivel de protección, ¿ya? Entonces, en general, en lo que es pacientes con hemodiálisis y enfermedad crónica, la vacuna la hepatitis B es el doble. La dosis viene a ser el doble.
pero ya saben que no lo van a administrar ustedes hasta que no esté escrito en una receta. Así ustedes lo sepan, lo aprendan ahora, pues no se debe administrar la vacuna sin receta médica, porque estamos cambiando la dosis. Entonces, pues tiene que estar registrado por el médico también. ¿Ya? Ahora, personas que conviven con pacientes inmunodeprimidos, de acuerdo a su edad, con esquema completo, según prescripción médica, y las contraindicadas, pues, es la antipolio oral. ¿Ya? Justamente lo que habíamos mencionado al inicio, ¿no? Ese tipo de vacunas que son atenuadas, vivas, pues no se debe colocar ni inmunodeprimidos, ni en VIH, tampoco. Entonces, es importante conocer eso. No se les vaya a ir, tal vez, querer vacunar todo. Es más, ahora hasta la del barrido, que es la APO, a un inmunodeprimido. ¿Ya? Pacientes esplenotomizados también, en todas las edades. La neumococo, la influenza y vacunas pendientes del esquema para edad y región. SPR, rotavirus, varicela, fiebre. Entonces aquí, por ejemplo, son de 2 a 6 semanas antes de la cirugía programada o 2 semanas de la esplenectomía. Vacunas de virus vivos atenuados no están contraindicadas en este caso. Se administra una sola dosis. También acá, acá también dentro de las vacunitas está la neumococo, la influenza, las vacunas pendientes del esquema para edad y región, SPR, rotavirus, varicela, fiebre amarilla y la HIP, ¿ya? En pacientes oncohematológicos en todas las edades. Ahí tenemos las vacunitas de la del tétano, la polio, la HBV, la neumococo, la HIV y la influenza. Por ejemplo, la hepatitis A y la influenza, y la fiebre amarilla en zonas endémicas hay que valorar el riesgo-beneficio. La fiebre amarilla, la polio, la IPV, la varicela, siempre es previa indicación del médico, perdón. Ya, entonces hay que tener en cuenta eso. Pacientes con trasplante de progenitores hematopoyéticos, que también ya lo había explicado anteriormente, de acuerdo al calendario. Su DPT, su DPTA, su DT, hepatitis B, CPR, influenza, neumococo, BPH y antiamarílica. Son vacunitas inactivadas de 6 meses post-trasplante de progenitores hematopoyéticos. Idealmente 4 semanas previas al trasplante se realiza la vacuna, ¿ya? Vacunas vivas atenuadas, 24 meses post-trasplante. Ya, eso no se olviden, porque eso sí les puede pasar, no necesariamente tiene que ser un inmunosuprimido como tal, como síndrome, eso no, sino también los que han sido trasplantados, ¿ya? También está los pacientes con trasplante de órganos sólidos, que son los niños y niñas a partir de los 2 años. Aquí se encuentra la neumococo y la HIV. Están las vacunas inactivadas, 6 meses post-trasplante de órganos sólidos, vacunas vivas atenuadas de 6 meses pre-trasplantes de órganos sólidos y contraindicado en post-trasplantes. ¿Ya? Entonces, ya saben que las vacunas vivas están contraindicado. ¿Ya? Y en inmunosuprimidos pediátricos, como la DPT, la pentavalente, la hepatitis B, la hepatitis A, la neumococo y la influenza, se puede administrar según el esquema de vacunación regular.
¿ya? Entonces no hay ningún problema con los inmunosuprimidos pediátricos. Se lleva la vacunación tal cual, ¿ya? Aquí, por ejemplo, nos menciona acá la leyenda y nos dice, ¿no? De acuerdo a la evaluación y la prescripción médica con las vacunas que se encuentran dentro del esquema nacional de vacunación. Listo, chicos. Bueno, al ser una exposición prácticamente dirigida porque lastimosamente no ha sido tan didáctica como me hubiera gustado porque son pocos participantes y solamente una participante era la que estaba atenta. Gracias más bien también Gracias también, licenciada. por tal vez ha sido creo entre las dos nada más, pero se trata de dar, este tema es importante, pero sí es un poco más tedioso, ¿no? Por lo que, como les dije al inicio, la información que nos brindan solamente es estas dos páginas, en realidad, que es el del MINSA, ¿no? Hay muy poca información, porque realmente pues esto lo maneja medicina. El médico es el que evalúa, determina si tantas dosis tiene que recibir, si son más, si la dosis va a variar, ya llegan con su indicación, ¿no? Entonces, y tienen un seguimiento y es como les dije acá, la intervención de enfermería más que todo es dar el seguimiento, el monitoreo post-vacunal, ¿no? Más que todo post-vacunal para que vean si no hay efectos secundarios mucho más adversos que tal vez que pueda pasar en ellos que en otros pacientes que no tienen pues inmunosupresión, ¿ya? De todas maneras, he tratado de enfatizar un poquito más a fondo eh, con ciertos fármacos como para que tengan en cuenta también al momento antes de administrar la vacunación, en caso tuvieran eh, esta opción, ¿no? Tal vez si es que les llega a algún pacientito así. O derivar a donde tenga la mayor capacidad resolutiva también, porque acordémonos que todo es bajo prescripción médica. Así el paciente te diga, sí, me toca hoy día y me olvidé mi tarjeta porque ellos tienen una tarjetita, ¿no? Entonces, mejor evitemos. Evitemos si no tiene su receta médica. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tengan aparte? Una sugerencia, todo es bienvenido. Yo, licenciada, agradecerle al contrario por la exposición y me ha ampliado un poquito más los conocimientos, ¿no? De lo que no se conoce mucho como no Mm. se ve tantos casos, ¿no? O a menos que se trabaje en esos lugares y amerite ponerle la vacuna a esos pacientes, no se tiene tanto conocimiento como usted dice actualizado, pero aquí ya nos dio, aunque sea, bueno, nos dio, ¿no? Un alcance y ya como en base a eso ya investigar también de nuestra parte, ¿no? Un poquito más y empaparnos un poquito más del tema, porque es un tema de verdad que es muy interesante y si bien es cierto, principalmente es bajo indicación médica, pero nosotros también según nuestro criterio, ¿no? De enfermería podemos brindar las consejerías, sugerir, ¿no? De cierta manera y ya para que se dé dicha vacunación, ¿no? Pero como usted dice, siempre con la prescripción médica, porque ya son pacientitos patológicos, pues, ¿no? Ujú. Gracias, licenciada, agradecerle principalmente. Gracias, Sharon. Listo. Entonces, si no hubiera ninguna pregunta más de los demás participantes, o no sé. Bueno, entonces al ver que no hay más preguntas, las diapositivas siempre se las va a pasar con el licenciado Giovanni para que las pueda facilitar. Listo. Ya, Igual licenciada, gracias. acordémonos que pues en, en la normativa todo está, ¿no? Ujú. Gracias, Listo. licenciada Entonces, Noemí. hasta una nueva oportunidad, chicos. En fin. Gracias. Buenas Listo. noches. Buenas noches.